Hola, buenos días. Cuando hablamos de infección, de bacterias, de virus, ¿de qué hablamos? Voy a hablar de observación científica de los médicos que yo leí en algunos libros. Y la observación primera es que el cuerpo son células y sustancia. Y tenemos 10.13 células en nuestro cuerpo. Quiero decir 1 con 13 0. Científicos también dicen que tenemos bacterias adentro del cuerpo y en la piel, en todo lugares de nuestro cuerpo. 10 potente 14, quiero decir 1 con 14 0. Así podemos tomar conciencia que tenemos más microbios, bacterias, virus en nuestro cuerpo que células. Y por lo tanto, no tenemos a cada rato, a cada momento, enfermedad, infecciones. No estamos enfermos, tenemos buena salud con muchísimo bacteria, más que nosotros, más que las células. Y los científicos hacen estudio, se llama Human Microbios Project, y ellos, científicos, bacteriólogos, dijeron que no hay una bacteria de forma espontánea patógena. Hay bacterias que son neutrales y la misma bacteria puede volverse en positiva, por ejemplo en el colon, y en otro momento negativa, sin saber por qué. Así estamos todos portadores sanos de bacterias. Algunas personas tienen HIV sin tener el SIDA, otra persona tiene meningococo sin tener la enfermedad de la meningitis, otra persona tiene el streptococo, estafilococo en la piel, en la garganta, sin tener enfermedades. Entonces, es súper importante de estar con esta pregunta, pero ¿por qué una bacteria positiva o neutral cambió y se vuelve patógena, negativa y da enfermedad y después regresa positiva? Eso es una observación totalmente científica. Los científicos miran también que bacteria tiene mutación, transformación 1000 veces más rápido que el ser humano, el virus 1000 veces más rápido que la bacteria. Entonces, hay este cambio, este movimiento igual a la sociedad alrededor de nosotros. ¿Y qué pasó ahora con esta historia de epidemia, que no es una epidemia? La gripa española de 1917 mata la tercera parte de Europa, realmente fue epidemia, pero ahora la gripa del coronavirus mata menos personas que la gripa normal de 2019, menos gente también que la gripa de 2018, de 2017. Hay menos muertos ahora. Entonces, ¿por qué? Otra pregunta, otra observación. Con este virus de COVID, de coronavirus, ¿por qué algunas personas tienen enfermedad específica como los bronquios, otra persona fiebre, otra persona alveolas, otra persona nada, otra persona insuficiencia respiratoria, otra persona se murió? Igual con la gripa del año pasado, de 2 años, todas virus, pequeña información, ADN, da síntomas totalmente diferentes de una persona a la otra persona. Entonces, con estas preguntas, ¿cómo entender eso? La lógica biológica, la lógica de la bacteria, de la enfermedad. ¿Cómo entender eso? Un hombre médico francés, hace 100 años, que se llamó Claude Bernard, tenía la compréhension del porqué. Él tomó
bacteria del cólera sin ser enfermo. Y este hombre, profesor de médicos, de alumnos a la Universidad de Medicina, en Francia, dijo, el microbio no es nada, no es nada. El terreno es todo. Él afirmó que Pasteur se equivoqué. Y en el final de su vida, Pasteur dijo, eso fue la verdad, Claude Bernard se dijo la verdad, el microbio no es nada y el terreno es todo. Entonces, con esta frase, con esta experiencia de Claude Bernard, tenemos la respuesta. La respuesta está en el terreno. Es por eso que algunas personas se enferman, otra persona que no, otra persona se murió, algunas personas reaccionan de una forma, de otra forma. Pero, ¿qué es el terreno? ¿Qué quiero decir Claude Bernard? Hablando del cuerpo. Eso, para nosotros, es el más importante. Con el virus de coronavirus u otra cosa. En biodescodificación siempre vamos a encontrar el terreno. ¿Qué es el terreno? Es la historia inconsciente, emocional de cada persona. Tu historia va a encontrar el virus, va a encontrar el mundo exterior, va a reaccionar. No es el virus que explica de forma científica suficiente la infección, es adentro de ti tu historia, tu reacción, tu pasado, tu aprendizaje, tu necesidad. Entonces, si te sientes solo en casa, si te sientes con miedo, con asusto, con angustia de morir, otras cosas, porque tú tienes esta información en tu historia personal o transgeneracional, eso va a dar enfermedad en los pulmones, con miedo de morir, en bronquios, con la amenaza en tu territorio, en tu sinus, en tu nariz, con angustia para el futuro, fiebre, si tienes miedo de ser solo, con el frío, de la muerte o del aislamiento. Es eso, para mí, importante de escuchar en los pacientes, en el ser humano, adentro de ti, de ir a esta sinceridad, este encuentro genuino, sencillo. ¿Quién soy? Mi historia. ¿Qué es mi historia? Aprendizaje. ¿Cómo lo sé? ¿Cómo lo contacto? Con la expresión que es la emoción y que se traduce en tu cuerpo en enfermedades. Gracias.